¿eh? Siempre, vamos a intentar hacerlo siempre. Además hoy nos va a hacer falta. Así que vamos a intentar hacer 2 o 3 respiraciones, a observar cómo estamos, llevar el ancla a la respiración, para que se convierta un poco en un hábito y luego ya vamos empezando la sesión. Así de alguna forma, además voy permitiendo que los que se van incorporando más tarde, pues se incorporen al grueso de la situación. Así que vamos. Una buena respiración primera profunda, notando el diafragma si podéis. Y llevamos la atención a la respiración cerrando los ojos y colocando la espalda vertical. Observo con curiosidad mi respiración. Observo el movimiento que hace mi cuerpo para respirar. Pongo toda mi curiosidad en este vaivén. No intento alterarlo ni modificarlo, solo lo observo con curiosidad, con aceptación, con amabilidad. Tomo nota de las señales que me envía mi cuerpo. Procuro soltar si hay tensiones. Pero sobre todo, una y otra vez, pongo mi foco de atención en el hecho de que estoy respirando. Voy soltándome de esas emociones, pensamientos, impulsos de acción. Voy soltándome y volviendo una y otra vez con mi atención al foco de mi respiración, que es un ancla de presente. Observo la naturaleza de mi mente y la facilidad que tiene para hablar, criticar, distraerse. Es normal, esa es su naturaleza. Una y otra vez vuelvo a mi foco y a mi ancla, que es la respiración. Y respiro aquí y ahora, en el presente. Alargo ligeramente la exhalación. Y llevo todo ese foco de atención a mi respiración. Vale, poco a poco me hago presente aquí, voy moviendo mis articulaciones. Eso es, estirándome y colocándome aquí y ahora. Bueno, queridos y queridas, hoy vamos a hablar de dolor, de pérdida y de duelo, porque estamos en ello. Y creo que toca y creo que es necesario que echemos un vistazo a esta parte de la respuesta psicológica humana y a esta parte del proceso de vivir. Y bueno, pues quiero que lo compartamos, que lo intercambiemos y bueno, como sabéis, tendremos igual media hora de charla probablemente, y después tendremos nuestro rato de intercambio y de conversación, y que podáis cada uno pues aportar vuestra visión de la situación y podamos intercambiar. El objetivo ya sabéis cuál es. Estamos persiguiendo el objetivo de ayudarnos en tiempos de crisis, en tiempos de emociones alteradas, de situaciones externas caóticas, de una realidad que no controlamos, y estamos intentando gestionar y aprender de esto, gestionar nuestros estados emocionales y aprender. Al final estamos intentando prepararnos también para un futuro, ¿no? Y para ser aún mejores. Y hoy vamos a hablar de la pérdida y del duelo. Mirad, el duelo es un proceso, es el proceso por el cual se transita por la pérdida.
La pérdida es algo que acontece, pero el duelo es el proceso que yo voy viviendo para transitar por esa pérdida. Es un intento muy complejo, muy elaborado y muy complejo de nuestro sistema de volver a un equilibrio, de recuperar un equilibrio perdido después de algo que se ha roto o que se ha perdido. Intentamos con este proceso de duelo retornar a una estabilidad que sea suficiente para seguir estando en la vida, no vivos, en la vida. Es diferente, no es simplemente estar en la vida. El proceso, este intento complejo de nuestro sistema de volver al equilibrio, de volver a organizarse, de recoger sus trozos, de recoger sus piezas, no es solamente para mantener el organismo vivo, es más allá, es para poder estar en la vida con todas nuestras funciones, con todo nuestro ser, no solo con parte de él. Fijaos que en todas las culturas, desde que el hombre es hombre, existe un proceso, una relación con la muerte, un proceso de duelo, una forma de recomponer estas piezas del cacharro roto, una manera de intentar volver a recuperar esa homeostasis que, como hemos dicho muchas veces, es lo que siempre buscamos. Buscamos el equilibrio. A veces lo hacemos por procesos muy complejos y esta búsqueda del equilibrio nos trae más problemas que incluso los que inicialmente teníamos, ¿no? Pero a fin de cuentas, de lo que se trata en este proceso del duelo es recuperar ese equilibrio que me permita no solo estar vivo, sino seguir en la vida. Y como os decía, desde que el hombre se puede llamar hombre, desde que el ser humano se puede considerar un ser humano, nuestra relación con esta pérdida, con esta forma de entender lo que se nos ha ido, lo que hemos perdido, lo que se nos ha roto, pues ha tenido siempre en todas las culturas una aproximación, un acercamiento. Y si nos fijamos en la pérdida en los animales, en los mamíferos, más que en todos los animales, pero sí en los mamíferos, veremos que el dolor de la pérdida, que el dolor existe. Es muy dramático ver cómo chilla una vaca cuando le han separado el ternero. Pero ese dolor existe, es un lazo biológico que ha establecido ese animal, es un lazo de apego que ha establecido y ese dolor, esa pérdida, claro, no entendemos que sea una pérdida consciente porque realmente cuál es la comprensión de lo definitivo de la pérdida por parte de un animal. A diferencia de ellos, nosotros entendemos lo definitiva de nuestra pérdida. Así que a nosotros no solo sentimos dolor, como un elefante que hemos visto imágenes cuando a un elefante le cuesta desapegarse de la criatura que ha perdido, parece que no se puede ir, parece que tiene que hacer algo con esa criatura, parece que le cuesta romper ese lazo que ha establecido, pero nosotros no solo sentimos dolor, nosotros además tenemos sufrimiento. Y tenemos sufrimiento porque somos conscientes de lo definitiva que es esa pérdida y porque somos conscientes, y porque esa persona o ese ser perdido juega muchos papeles en mi vida. Entonces, hay una parte que seguramente es meramente incluso biológica, porque el otro, aunque os pueda parecer curiosa la observación, existe en mí, existe físicamente en mí. El otro existe en mí porque yo tengo montones de redes neuronales, de neuronas, de conexiones que llevan su nombre, que se han construido por y para y gracias a la existencia de ese otro en mí. Así que en mi propio sistema físico el otro existe biológicamente. Mis neuronas que se crearon, que se conectaron para darle identidad a ese ser, siguen estando ahí. Estoy segura de que quizá algún día la ciencia algún neurocirujano experto, quizá podría extraernos ese trozo que es esa persona. Pero la pregunta es si querríamos sacar el trozo de neuronas, el conjunto de conexiones que son ese ser dentro de mí. Volvemos a eso luego. Estoy segura de que todos estáis pensando que no, aunque nos quitase el dolor, pero estoy segura de que todos estáis pensando no. Si me dieran una pastilla para olvidar la existencia de lo perdido, del ser querido perdido, ¿me la tomaría? No. Esto es lo que nos distingue de los animales, ese significado. Ahora volvemos ahí. Fijaos, el otro existe en mí, en mis neuronas, en mi sistema, existe en mí y existe en mi memoria de mi pasado. Existe en la construcción de mi pasado, de lo que yo he vivido. Pero no solo existe en la memoria de mi pasado, con ese presente común, ese pasado común,
sino que existe en la memoria de mi futuro, en la memoria de lo previsto, de lo proyectado, de lo imaginado. Y eso también es real. La memoria de lo previsto, de lo proyectado, de lo imaginado también es real, también es física, también es palpable. En mi cerebro, en mi mente, se han generado las conexiones que sostienen un pasado, que sostienen un futuro, que sostienen una historia común que va a ser, ¿no? Y entonces el otro existe en mí. Por lo tanto, en la pérdida es difícil tener que sacar al otro de mí. Es que es cortarlo, es que es arrancarlo, ¿vale? Pero no solo eso, es que el otro soy yo, porque el otro es mi identidad. Yo me defino, me construyo en relación al otro, a lo que ha sido para mí, a lo que es para mí. Soy por y para esa persona, me defino. Mi historia personal no se puede definir sin la existencia de ese otro. Así que es mi identidad, el otro existe en mí, el otro es yo. Y por otro lado, el otro encima es parte de mi red de sostén, de mi base, de mis espacios de confianza. El otro es esa parte del amor. Porque además de ser esa parte de ser mi base, de ser esa parte de mi confianza, mi capacidad de amar y de ser amado están vinculados a ese otro. Yo he depositado mi amor y mi ternura, mi cuidado, mi mente, mi día a día, en esa otra persona. Y sé que esa persona lo ha depositado en mí. Fijaos que esto existe en mí y no va a dejar de existir. Y es parte de ese dolor. Existe como existe mi brazo, casi. Existe como un brazo. Si yo tuviera que amputarme el brazo, me dolería. Porque tengo conexiones neuronales desde mi cerebro que me dicen que mi brazo existe, que me hablan de la existencia de mi brazo y que perciben desde mi brazo y que emiten desde mi brazo. Y si yo me cortase el brazo, aún es muy probable que sintiera que ese brazo sigue existiendo, porque para mi cerebro ese brazo sigue existiendo. Si esto es así, yo puedo querer mucho a mi brazo, pero el amor que desarrollamos los lazos que desarrollamos con los otros son tremendamente potentes en mi mente. Me definen, son parte de mí, existen en mí, generan mi identidad, generan mi futuro, hacen una construcción de futuro. Y eso es lo que pierdo cuando pierdo a alguien que quiero. Y eso es lo que pierdo cuando pierdo mi propia vida. Atención, porque el duelo también es sobre mi propia vida. Así que pierdo un trozo de mi yo. Si me pierdo a mí mismo, me pierdo entero. Pero pierdo un trozo de mi yo y eso me desequilibra, me desestabiliza, me arranca un trozo, me deja sin entender cómo es el mundo. Y entonces, en esta pérdida que es físicamente dolorosa, y es físicamente dolorosa, ya sabéis que hay algún estudio, lo hemos mencionado, que habla de que el paracetamol, los medicamentos analgésicos tienen cierto efecto sobre el dolor de la pérdida emocional. Esta pérdida que ahora estamos circunscribiendo a la pérdida de seres queridos que nos han dejado, amigos, familia, en relación a los cuales yo era hija, hermana, amiga, esposa, ¿vale? Esta pérdida de la que estamos hablando se puede extender a muchas cosas en la vida, ¿eh? Cuando perdemos oportunidades, perdemos parejas, perdemos trabajos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se nos arranca algo que es de una intensidad, de una potencia, algo está tan metido dentro de nosotros que se convierte en muy dramático. Y os decía, el duelo es ese proceso que intenta restablecerme, que intenta colocar todo esto para que yo no simplemente esté vivo, sino que pueda seguir en la vida. Y la persona que más estudió el duelo es una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Lo que ella dice, no podemos pensar que tenga una base científica absolutamente documentada, porque hay estudios que, bueno, pues ponen en duda algunos de los planteamientos, pero ya veréis como conmigo, al compartirlo, os va a parecer que tiene una buena base de solidez y que además nos sirve. Y hay algunos otros estudios que sí, que consideran que algunas de las fases que ella estudió, pues verdaderamente sí que tienen una solidez, ¿no? Ella atendió a personas en proceso de morir durante muchísimos años y ella hizo sus observaciones
según las cuales pasamos por distintas fases en este proceso de recomponernos. La primera fase es la de la negación. Incluso respecto a mi propia enfermedad o la posibilidad de morir yo o al abandono de alguien, la primera es la negación. Lo que nos decimos es, como no puedo soportarlo, no está pasando. ¿Vale? Es un razonamiento desde la emoción. Puesto que no puedo soportarlo, puesto que no puedo encajarlo, puesto que me arranquen este trozo de mí, no lo puedo soportar en este momento, esto no está pasando. ¿Vale? Fijaos, diréis, bueno, pues esto es mentira, te estás mintiendo. Claro que sí, nos mentimos, nuestro cerebro es estupendo mintiéndonos. Genera falacias y genera mentiras para que podamos seguir vivos. Siempre nos protege, siempre. Así que durante un tiempo una persona se va a decir, esto no está pasando. No pasa. Con lo cual hay un pequeño, es un intento, como veíamos, es un intento de mantenerme integrado, no desintegrado en piezas, porque realmente la pérdida es que es una desintegración. ¿Vale? La siguiente fase, insisto en una cosa, las fases no tienen por qué ir en orden, ella lo especificó y cualquiera que pueda estar en contacto con su propio duelo o con el duelo de otros lo verá. La siguiente fase es la de la ira, ella define la ira. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Cómo puede ser que me suceda a mí o a nosotros? No puede estar pasándome, no, me niego. ¿Os acordáis que hablábamos de ese gadget que tenemos ahí, ese dispositivo que nos dice de ninguna manera tú tienes que ser tratado igual que los demás, no permitas que haya diferencias hacia ti? Pues ahí surge la ira. ¿Cómo es posible que a mí la vida me haga esto? O alguien me haga esto, no lo puedo soportar, a mí no me puede pasar, no quiero sentirme maltratado. Y ahí se hace un proceso de enfado realmente, ¿no? Y también es un intento de integración. Me estoy enfadando con la vida, a ver si reclamo aquí, pongo una queja y me responde alguien. Es un intento de reintegrarme. ¿Qué sucede a veces a continuación también? Bueno, pues hay una fase de negociación, donde yo intento negociar, tratando de cambiar el pasado, intento provocar un presente diferente. Así que me voy atrás y examino lo que hice, lo que no hice, cómo se hizo, por qué se hizo, si debía hacer, si no debía hacer, si debía decidir, si no debía decidir. Intento cambiar el pasado, cosa que es absurda, evidentemente, y es imposible, pero es otra aproximación de nuestra mente para mantenernos integrados, ¿no? Entonces, en esta negociación yo intento irme atrás, cambiar lo hecho para que este presente que estoy viviendo no exista. O negocio con una fuerza superior, negocio con un Dios, con una fuerza superior, con la naturaleza, y entonces le digo, si yo te doy esto, si yo hago esto, me cambias las condiciones, me lo apañas esto, que no puedo encajarlo. Pues esa es la fase de negociación. En esa fase está la cabeza pim pam, buscando. También en la fase de la ira, porque a este, al otro, examino, me pregunto, miro las estadísticas de muerte, es tal cual, miro las esquelas, miro la edad de los muertos, ¿vale? Porque esto me lo estás haciendo a mí y esto tengo que entenderlo. Tened en cuenta que, a diferencia de los animales, nuestra mente tiene la manía de querer entenderlo todo. La manía que luego tiene su punto favorable, ¿vale? Entonces, en la parte de la negociación, yo intento pensar obsesivamente, revisar, y aquí a veces está la culpa, aquí entra la función de la culpa. Y si lo he hecho yo mal, si ha sido por mi culpa, de alguna forma mágicamente, si yo pudiera ir atrás, me he dado cuenta del error, si yo pudiera ir atrás, esto no estaría sucediendo. Esto no estaría sucediendo. Está sucediendo. ¿Vale? Hay otra fase, que es la fase de la depresión, donde hay un momento en el que uno lo que se dice es me voy a ir, me ausento, o sea, no puedo con esto, no puedo, me voy a meter debajo de la cama, me voy a tapar con la manta, yo no quiero ver lo que está pasando, no puedo y por lo tanto déjame que me recoja, déjame que intente hacer con mis piezas algo, déjame que no puedo con más información, déjame que me aísle, déjame que me lleve a un rincón donde no haya más peligros. Y por último está la fase de la aceptación. La fase de la aceptación es como si por fin hubiéramos leído la letra pequeña del contrato de la vida y fuéramos conscientes de que de alguna forma lo firmamos y aceptamos las consecuencias.
Pero esa fase es muy compleja porque supone, no deja de ser ese proceso de humillación, de sentirse vencido. Y todos los que habéis tenido un duelo sabéis lo que es sentirse vencido. Es como el Cid cuando sale exiliado, arrastrándose con sus tropas, esa sensación. Bueno, es una fase de humillación, de humildad. Fijaos que los cementerios se llaman humilladeros, porque allí nos vamos a humillar todos, allí aceptamos condiciones que son traumáticas, que son tremendas. Pero por otro lado, en esta fase de aceptación, salgo, habiéndole visto el cartón a la vida, habiendo visto que está hecha de materiales frágiles, salgo consciente de eso, pero salgo también en muchas ocasiones, si he podido trabajar mi duelo, si he podido pasarlo bien, manejarlo, con una cierta sensación de que aunque le he visto el cartón a la vida, aunque sé de qué va, aunque sé que en cualquier momento me puede agitar las condiciones, también sé que puedo seguir adelante. Desarrollo esa resiliencia, esa capacidad de, conociendo mejor el mapa, atreverme a seguir viviendo, conociendo mejor el mapa. Me construye. Esas piezas desordenadas vuelven a reintegrarse, vuelvo a darles sentido, vuelvo a encajarlas y vuelvo a poder estar en la vida. ¿Vale? ¿Qué hacer con este proceso que vamos a vivir, que hemos vivido, que sin duda vamos a vivir por unas u otras razones? ¿Qué hacer? Hemos hablado otros días un poco de esto, ¿no? Pero lo primero creo que es conocer que estas emociones están ahí, que estas fases están ahí. Porque conocerlo y saber que es así me quita un gran problema, que es el problema de estar juzgando sistemáticamente si lo que siento o no siento es lo correcto, si debería sentir esto ahora o no, si la culpa, si no la culpa, si... Es normal que mi cabeza esté en un torbellino, que intente negociar, que... Es normal que mi cabeza, que haya momentos en que no quiero hacer nada, es normal, ¿vale? Es importante conocerlo. Yo creo que respecto a los demás, pienso que intentar sacar a alguien de su pena, forzarle a salir de su pena, acaba agitándole de tal manera que hace que las ciénagas de su dolor se hagan más y más profundas. Así que el duelo lleva un proceso, lleva un tiempo, se alarga. El duelo es una bebida larga y amarga. Intentar sacar a alguien de la pena a la fuerza es agitar el terreno en el que está transitando y hacer que esas arenas movedizas lo traguen más aún. Se va a resistir. Necesitamos conocer que es un proceso largo, lento, que necesitamos aceptarlo, permitírmelo si es mi duelo. Sintonizar con el otro, con el doliente, lo hablábamos otros días, estar de su lado, validar, permitir el dolor. Os aseguro que lo que hacemos es generalmente lo contrario. No soportamos el dolor propio a veces, ni el dolor ajeno, nos queremos beber el trago muy rápidamente o mucho tiempo, porque a veces, respecto a mi propio dolor, a veces pienso que en cualquier momento que me distraigo del dolor estoy traicionando. Como si ese dolor no fuera una bebida amarga y larga que me va a durar mucho tiempo y es imposible traicionar porque realmente mi mente necesita esos pequeños descansos, soltarse de vez en cuando para poder seguir viviendo el duelo. Así que cuando hay quien me dice, me distraje un rato, es que me puse a ver la tele, ¿cómo puedo ser así? No, tú no te has puesto a ver la tele, tu mente se ha puesto a ver la tele porque ha dicho, no puedo. No juzguemos eso, ¿vale? Así que, a fin de cuentas, un poco la idea o el símil que podemos poner sobre este proceso de duelo es que el dolor es como un gato, el duelo es como un gato. Entendiendo con esta condición arisca del gato, este gato que va y viene a su antojo. Cuando quiere viene y se sienta en mí, incluso me araña si le parece, y se queda con ese dolor y me hace esa presencia y está allí y rasca y araña y me mordisquea. Y a veces se levanta y se va, pero si yo intento sostenerlo, si yo intento agarrar ese dolor, si intento apretarlo contra mí, también me va a arañar. Y si intento que se vaya, si intento empujarlo, se va a hacer muy presente.
Tratemos al dolor como a un gato. Es el sufrimiento. Vendrá, se irá, se sentará, se levantará. Dejémosle que se mueva, no pretendamos controlar. Y fijaos, desde que el hombre es hombre, para volver a juntar las piezas, ha necesitado dar significado a la propia vida y a la vida. Nosotros somos el único que sabe de que esto tiene un final y somos el que necesita un significado. El duelo mejora tanto el propio, el mío, cuando yo sé que es mi fin, mi pérdida, como de las personas que quiero, cuando yo puedo entender el significado de su vida, cuando puedo atribuirle un valor y un significado a su vida, cuando puedo rescatar de la relación con esa persona un cierre que me permita entender lo que deja, lo que vale, lo que sirve, lo que aporta, lo que queda en mí. Entonces, cuando le doy valor y cuando le doy significado, la pérdida existe y va a existir siempre. El dolor por la pérdida existe y va a existir siempre, pero el sufrimiento se va a aliviar un poco. Porque vuelvo a encajar la pieza en mi mente, vuelvo a sentir que eso tuvo sentido, que tuvo significado, que tuvo valor, que fue importante y que está en mí, que me constituye, que me construye. De la misma forma que es esencial respetar, valorar, validar, observar el dolor, el amor, perdón, dejar que el amor dure para siempre. El amor que nos dejan es eterno. Ese nunca se rompe hasta que no está en mí. Hasta que yo no me pierdo, perdón. Y de esa forma también han existido desde que el hombre es hombre los rituales. Esos rituales que cuando no has perdido a nadie te diré que te parecen muy raros, ¿eh? Pero cuando ya has perdido a gente, sabes que los necesitas. Necesitas ritualizar, porque ritualizar es dar sentido, porque ritualizar es dar espacio, porque ritualizar es hacer presente al otro. Sin esa ritualización, sin esos, y ahora claro, en estos procesos de pérdida que estamos viviendo, el ritual no está. Pero tenemos que incluirlo, tenemos que hacer cada uno a su modo, nuestro pequeño altar, nuestro pequeño espacio para esas personas, nuestra pequeña reverencia cotidiana, ¿vale? Necesitamos hacer ese ritual de alguna forma. El ritual es, digamos, la estructura que da espacio al sentido y al amor. Cuando yo honro a una persona a través de un ritual, lo que estoy honrando es lo que ha sido, lo que me ha dejado, lo que ha valido para mí, ¿vale? Estoy honrando el significado de su vida. Su vida no fue en vano. Dejó cosas, hizo cosas, dejó cosas en mí, ¿vale? Entonces es esencial ese dar significado. Viktor Frankl, de que hemos hablado ya varias veces en estas sesiones, siempre habla de esa parte, ¿no? Mirar hacia atrás y ver que mi vida ha tenido una utilidad, no tiene que ser un gran significado, una utilidad, hace que mi aceptación de mi propio proceso de dejar la vida sea mucho menos sufriente, por supuesto siempre doloroso y triste, pero mucho menos sufriente que si yo creo que mi vida o la de la persona que pierdo no ha tenido una utilidad, un valor, un sentido, ¿vale? Así que hagamos ese espacio. Y por último, esta parte del amor que os decía, cuando mis hijas eran pequeñas teníamos un cuento y he tratado de buscarlo aquí para que vierais, a ver si lo puedo compartir con vosotros, una pantalla que he guardado aquí. Mira. Vale. Mira, yo creo que un día incluso lo mencionamos. Este cuento se llama Siempre te querré y a mí me parece precioso. Y es un zorrito que está rabioso, está enfadadísimo, está siempre rompiendo, tirando, se siente solo, se siente vacío y está enfadado y en un momento determinado la madre le dice que ella siempre lo querrá. Y entonces, mirad qué bonito es esto que dice, no sé si se lee bien. Su madre lo llevó amorosa a ver la noche serena, con la luna luminosa y las brillantes estrellas. Colín, fíjate en esos luceros que brillan como diamantes. Aunque algunos desaparecieron siglos y siglos antes, siguen brillando de noche el año entero. El cariño, como su luz, nunca se acaba. Es duradero. Yo creo que es esa la cuestión. Si cada uno conserva eso,
ese cariño, si cada uno reconoce los regalos que le hizo la persona que se fue, si cada uno valora y pone en un altar esa bendición de haber estado en relación con esa persona, si cada uno hace un hueco a eso y además valida y se siente afortunado por haber sido querido, haber formado parte del otro, entonces el dolor existe y va a existir siempre, siempre. Lo que va a cambiar es el sufrimiento. Va a ser distinto el sufrimiento. Y el duelo va a ser un duelo que va a pasar por sus estadios, por sus fases, por sus movimientos, por supuesto, que le voy a tener que hacer sitio como al gato que decíamos, pero no va a ser un duelo que se me complique y me impida seguir en la vida. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que yo os quería contar hasta aquí. Y lo respiro, porque también me duele, así que lo respiro. Y me gustaría que participaseis. El que quiera ya sabe que lo único que tiene que hacer es dar en la pantalla. Lo podemos respirar un poco, sí. ¿Algún comentario? ¿Observación? ¿Algo que queráis compartir? Hoy estamos haciendo un minuto de silencio. Alberto, te oímos. A mí me ha gustado mucho. Súbelo un poquito, Alberto, súbelo un poquito el volumen. Espera, ¿qué es esto? Que me ha gustado mucho, me va a ser de mucha utilidad la distinción que has hecho entre dolor y sufrimiento. Es decir, el dolor es, se ha muerto mi tío, por ejemplo, en este caso, pues me duele, porque además era muy simpático, muy gracioso conmigo, y me duele, y ese dolor, incluso pues escuchándote he pensado que me parece genial tenerlo para el resto de mi vida. El dolor. Ahora bien, el sufrimiento es como yo escuchándote, yo me he hecho la transformación de que sufrir es como el regodeo en el dolor. Sufrir la muerte de mi tío, pues el dolor de la muerte de mi tío me parece bien, sano, ya está, es un respeto y una forma de honrar. Darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues es sufrimiento, sufrir y sufrir y sufrir. Entonces te lo agradezco mucho y me gusta mucho de los rituales, porque es verdad que puedes hacer el ritual que te dé la santa gana. Habitualmente el ritual es pues el que suele ser, pues que es el funeral allí con todos, no sé qué, que se lo lleva, y eso ahora no puede ser, pues bueno, yo puedo montar el ritual que sea, el que me dé la santa gana, o sea, y es mi ritual, y puede ser privado o compartirlo con alguien, así que te agradezco mucho esa distinción entre dolor, que es sano sentirlo, y el sufrimiento, que es el regodeo. Sí. Gracias a ti, Alberto. Fijaos que os decía, si un neurocirujano pudiera extraerme el dolor de la pérdida del ser querido, la memoria del ser querido, ¿le dejaríamos quitárnoslo? No, no. Fíjate, ¿eh? O sea, ni por todo el oro del mundo. Ahora me das una pastilla y me olvido de mi padre. No, ni por todo el oro del mundo, porque es que es mi identidad, es mi esencia. Y luego, Alberto, pues efectivamente hay culturas donde la gente tiene su altarcito y donde tienen su espacio, porque en el fondo, esto del cuento que os he puesto al final, para mí es una realidad. O sea, a mí el amor me sigue llegando, porque el amor está en mí. Quiero decir, es que no se ha podido ir. El amor que me han tenido nunca se puede ir, porque es que es mi biología, es mi genética, es todo, es parte, es el caldo donde yo me he criado, es el caldo entonces eso existe. Yo solamente tengo que conectarme un momentito
con la imagen de mi padre, de mi abuelo, de mi hermana, de mis abuelos, y yo me siento bañada en amor, y lo cual es una medicina alucinante, ¿eh? Porque además ese amor es un amor incondicional. El de nuestros mayores es normalmente un amor incondicional, da igual lo que hagas, te han querido igual. Entonces ese es un baño que si nos lo diéramos por la mañana con la ducha, nos haría salir al mundo de otra forma, ¿vale? Entonces la cosa del ritual y del espacio también me parece necesaria, ¿eh? Porque no podemos enterrar a nuestros muertos y seguir andando. Es que no podemos. Es que no forma parte de la esencia del ser humano. Más, gracias Alberto. Más observaciones o experiencias o lo que queráis. Ya sé que el tema es durito y que hay que posarlo, ¿eh? Así que no hay por qué tener más observaciones, ni experiencias, ni comentarios. Podemos dejarlo. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hablar. Bueno, yo sí, pero es que mis experiencias son singulares respecto al discurso común sobre la muerte, porque por suerte yo he aprendido a no temer la muerte. O sea, siempre pensé que vi la muerte como algo muy natural y no como el peor tipo de separación. Eso sí, a la muerte, cierto que en mi experiencia es importante llegar con las cosas preparadas, ¿no? O sea, y en ese caso, no sé, no creo que es algo muy individual. Siempre he estado observando mucho las reacciones cuando ha muerto una persona querida, las reacciones de las otras personas alrededor, ¿no? Y he visto que no hay una sola manera de reaccionar y que mucho depende de si estábamos en paz con esta persona. Pero en mi experiencia, creo que, por ejemplo, ha habido una experiencia peor de la muerte, tú lo sabes, y es, por ejemplo, cuando mi mejor amigo tuvo un accidente y se quedó en coma, ¿no? El coma también es una experiencia muy difícil para la cual no estamos culturalmente preparados, psicológicamente preparados. Y ahí me di cuenta de que en cierta medida, cuando sufrí por la muerte de algún ser querido, era un dolor eh, que venía con algún sentimiento de alivio, porque hay en nuestra cultura, en nuestros recursos psicológicos, espirituales, la posibilidad de imaginar que hay una conexión después de la muerte, mientras que, por ejemplo, con la experiencia del coma, es como te quedas en un limbo, sí, sí. en un stand-by, ¿no? Entonces, quizás mi aportación sería esto, que no es el peor escenario, no necesariamente, y en la muerte sí hay mucho espacio, hay la posibilidad de seguir estando en paz con la persona que hemos perdido, incluso de comunicarnos, de sentirla cerca. Es un alivio que yo me he dado y creo que ha ayudado mucho. Me dicen que es verdad que hay personas... gracias Roberto, muchas gracias, perdona, no te he recogido suficientemente. Es que me han puesto un chat entre medias y me he distraído un poco, pero sí, es verdad que es un espacio peculiar ese y es un espacio donde es verdad no te puedes conectar con algo así. Es verdad que hay personas, me decían, que hay personas que no han sido queridas así en la infancia o así lo viven o así lo creen. Porque es verdad que hay personas que no han recibido un cariño expreso o un cariño directo, un cariño que se pueda palpar, y existen seres que por desgracia no han tenido ni la intención de ser cuidados o queridos. Prácticamente todos nosotros en algún momento alguien nos ha cuidado y se ha ocupado de nosotros y se ha ocupado con cariño y con atención. Si no fuese así, probablemente no habríamos crecido ni sobrevivido. Es verdad que uno puede repasar y que le cueste más, y en algunas ocasiones me ha pasado en consulta hablar con una persona de esto y buscar un ser que me haya querido de una forma, y le ha costado, ¿vale? Pero creo que cada uno de nosotros ha llegado a estar aquí porque hay alguien que sí que se ha ocupado de verdad de esa persona. Si no, sería difícil, habrá que buscarlo y habrá que reflexionarlo. Pero bueno, es una manera de darle sentido también. Si yo no me puedo conectar con ese amor que alguien ha tenido hacia mí,
seguro que con algún cuidado hacia mí, seguro que alguien ha tenido ternura hacia mí, seguro. Es que es tan seguro como que si no es imposible el desarrollo de un ser humano. Pero si no puedo con eso, bueno, pues encontremos en la pérdida, bueno, pues la utilidad o de esa persona, en la relación que he tenido con esa persona, lo que ha hecho bueno en la vida, lo que ha sido valioso de la vida de esa persona, lo que ha aportado quizá a otros. También es otra manera. ¿Vale? Más, por favor, si queréis. ¿Quién es? Joaquín. No sé quién está hablando. Es Raúl. ¿Raúl? Raúl. Raúl. Mira, yo a la muerte, ¿hablas tú, Joaquín, o...? Con Raúl, contigo, Raúl. Yo la interpretación que tengo de la muerte, porque yo perdí a mi madre cuando tenía 20 y pocos años, es que la muerte yo creo que no es ni más ni menos que un capítulo más de la vida, y por cierto, es decir, no hay más, no hay más. Yo, sinceramente, no me quedaba ni pienso en ningún ritual, porque es curioso esto, pero sí pienso en mi madre, es decir, en lo que dejó, en su forma de pensar, en su sentimiento, en las formas que tenía de hacer y de no hacer, y lo que me inculcó ella a mí, que me inculcó unos principios que para mí son muy sólidos, en eso sí me quedo. Y no hay día que no piense en eso. Pero lo que no me dice nada es el ritual, esos pésames, esas personas que yo también he ido, porque es así la vida, ¿no? Pero sinceramente no me dicen nada los rituales. Es decir, no creo en los rituales, creo en la vida, en la persona, en la forma de hacer, en la forma de andar, en lo que dejó, en su legado. Y es lo único que puedo decir. Con respecto a esa experiencia que he tenido, que es una experiencia fuerte, porque perder una madre con todo lo que la necesita, yo creo que en todas las etapas de la vida, pero en los 20 y tantos años la necesita muchísimo. Y nada más. Raúl, sí, cuando yo digo esto del ritual, no quiero que se vea como chocolate para todos. Es que nada en esto es chocolate para todos, ¿vale? Cada uno... Pero es verdad que para algunas personas ese espacio, ese momento de mantener esa conexión con la persona perdida, tú la tienes tan presente, ¿no? Bueno, y a mí me parece estupendo, es lo que me parece genial es que va contigo, o sea, que forma parte de tu día a día y que por lo tanto nunca la has perdido, o sea, realmente nunca la has perdido. Entonces, bueno, pero esto no es café para todos. Aquí hay gente que necesita un espacio de ritual y el espacio de ritual tiene a veces un sentido y es porque hay personas que pasan, no se permiten salir del dolor en ningún momento del día. Y cuando se pillan fuera del sufrimiento, se castigan y se hacen volver al sufrimiento. Y espían la culpa y miran a ver y vuelven a las fases y vuelven... ¿Vale? Entonces, a veces organizar el periodo de relación con la pérdida ayuda a algunas personas. Mira, este es el espacio donde yo lloro, donde yo me comunico, donde yo me intercambio con esto y a veces eso organiza un poco un duelo que está constantemente hirviendo, ¿vale? Y que te castigas por tener una mínima distracción o por que me he tomado una cerveza, ¿vale? Porque esto pasa. La gente en procesos de duelo a veces se retira tanto del mundo que no se permite ningún tipo de placer, porque cuando tienes ese mínimo placer, ese café que te gusta, piensas, pero es que lo que sea, mi hijo, mi padre, no lo está tomando, no lo está disfrutando, así que te castigas retirándote todo, como si eso paliase en algo la pérdida, y no la palía, claro, pero entonces, bueno. Por eso a veces organizar los espacios de dolor tiene una utilidad, pero para cada uno. ¿Quién más? Bueno, parece que ya. Chicos, hemos quedado en que me vais a mandar una carta. No insisto, pero querría tenerla para el lunes, que es el próximo día que nos reunimos, ¿vale? Elena. Sí, perdón. Elena, Pepe por aquí. Pepe, guapo. Hola, una pregunta. Entiendo que aunque tú has dado un orden de etapas, se solapan. Sí. Se salta de una a otra. Puedes estar en dos a la vez. De repente desaparecer y volver. Es decir, yo entiendo que tú
con un carácter didáctico, has dado 5 etapas, que más o menos es el orden en que estadísticamente se producen, pero independientemente de eso es un gazpacho. No, Pepe, creo que he mencionado que ella identificó estas etapas, pero que no tienen por qué producirse en orden. Y que se puede, y como tú dices, se puede saltar de una a otra y volver a la primera y volver atrás y volver y totalmente. Y de pronto, cuando ya has llegado a la aceptación, crees, un día abres un cajón o hueles un aroma y se presenta todo otra vez. Y hace pum, tu memoria emocional hace fa y te trae todas las circunstancias. Y de pronto te pones a llorar y así. O sea que la pérdida nunca se cura, el agujero que te queda nunca se llena, pero el sufrimiento sí se palía, las etapas son solapadas, saltan de una a la otra, no siguen un curso, y aun cuando ya las cosas están bastante colocadas, hay un día que vuelves a tener incluso sufrimiento, porque se desencadena ese pensamiento de pero si yo hubiera hecho, y vuelves atrás. Así que, bueno, os decía que la pérdida y el sufrimiento que acarrea es una bebida muy larga, o sea, es un trago amargo y largo, que no hace falta hacer así. Y tampoco podemos decir aparta de mí este cáliz, porque tampoco podemos. Y Elena, ¿y congelarlo? ¿Es negarlo? Un poco. Es decir, no ser consciente de que lo estás negando, simplemente no está. Es que eso es lo que hace la negación, es un recurso de tu mente para permitirte seguir. O sea, no es tanto entrar en no me lo creo, como directamente no está pasando. Tener la percepción de no ha pasado. Claro. O sea, pero ni siquiera ser consciente de que estás pensando no ha pasado. Sí. Es que la negación no se nos presenta como clarísima, hola, soy la negación, estás negando. No, tú estás negando y no lo sabes. Y hay quien intenta sacarte de tu negación. Sí, mira, ¿qué te ha pasado? No hagamos eso. La negación se presenta así, pero que no deja de ser un recurso de autoprotección, porque ya no doy, ahora mismo no puedo con más cosas. No puedo manejar esto. Tengo que dejar mis piezas un poquito juntas, porque es verdad que si no, la mente se rompe. Y luego juntar los trocitos es más complicado. Entonces no es una disociación, no es que tú no sepas qué ha pasado, eso sería otra cosa. Tú sabes qué ha sucedido, pero como ahora no lo puedes manejar, tu mente no lo puede sostener, pues vives como si no hubiera pasado. Pero volverán cositas y vendrán y oye, habrá quien pase de ahí a la aceptación, porque lo coloque. Pero ninguna de las fases es mala en sí misma, ¿vale? No es malo estar en negación. Ni se tiene por qué transitar por todas. Ni se tiene por qué transitar por todas. Por ejemplo, la ira, el por qué a mí, en estas circunstancias en las que estamos, hay tanta gente en el mismo lodo que uno deja de preguntarse, pero suele aparecer la pregunta, pero si yo he hecho todo lo que hay que hacer, pero si mira, pero si es que este señor de 100 años, cuando salen los señores de 100 años del hospital, tú no sabes cómo la gente que ha muerto su familia con 58, ¿vale? Entonces, puede ser que haya fases que no transitemos porque seamos muy conscientes de que el porqué a mí el porqué a mí se me ha presentado muchas veces, pero yo le invito a salir. No quiero entrar en el porqué a mí. Pero claro, porque estoy muy entrenada, porque yo el primer trabajo que hice fue en la Fundación Antisida, me parece que os lo he comentado. Entonces, el porqué a mí, pues empezó a parecerme que tenía poco sentido, porque aunque la gente decía que las personas que estaban afectadas por el VIH eran todas iguales, eso es mentira y falso. Entonces, ese porqué le ha tocado a este no tenía ningún sentido, no había nada diferente en esas personas respecto a otras, ¿no? Entonces, el porqué a mí yo he aprendido poco a poco, no te digo que no venga, que viene a la puerta, pum pum, y porque a ti, porque tu padre, me dice a mí, porque tu padre que era sano, no fumaba, tenía 77 años, se muere de un cáncer entonces le digo, gracias, pero no voy a conversar contigo, no puedo establecer esta conversación contigo, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué sí al otro? ¿Vale? Entonces yo intento, por ejemplo, esa parte, yo intento decirle, aunque se presente a mi puerta, le digo, también hago lo mismo cuando empieza la culpa,
es que tendrías que haber dicho, haber hecho, porque si hubieras hecho digo gracias, pero ya, ¿vale? No voy a conversar con eso, porque yo ya sé que son distorsiones, no voy a conversar. Sé que el dolor está, sé que el dolor de la pérdida está, pero yo no me voy a enredar permanentemente en la comunicación con una petición que hace mi mente de dame razones, explícamelo todo, porque no se lo puedo explicar. Y viviría solo ahí. En el intento de hacer entender a mi mente lo que no entenderé jamás. Es incomprensible. No está a nuestro alcance. Elena. ¿Alberto? ¿Quién? Sí, Alberto, sí, otra vez. Yo me voy a atrever a coger algo que has dicho tú y a lanzar un reto fuerte. Hay miles de muertos, seguramente al final de todo esto cientos de miles de muertos en todo el mundo, y yo me puedo morir. Alberto Conejos puede morir por el COVID-19. Yo puedo morir. Igual la semana que viene no estoy aquí porque estoy en la UCI y a la otra estoy muerto. Y eso es así, tal cual. Es una certeza. Es la posibilidad de que eso pase, es una certeza. Y cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros podemos morir. Y es que siempre es así durante la vida. Puedes salir a la calle, te puede caer un test y te mueres, pero ahora la certeza está como más. Entonces yo lanzaría el reto con algo que has dicho tú. Bueno, pues a lo mejor, entre comillas, es una posibilidad de hablar una nueva relación con la muerte propia. Y darle vueltas a, bueno, en mi vida hasta aquí, qué de bonito ha tenido, qué sentido ha tenido, qué maravillas se regala a otros, qué la ha hecho única y especial. Lo lanzo un poco porque, no sé, yo hablo desde mí, que puede ser una manera de sentir la muerte como una parte más de la vida y generar paz hacia la muerte ajena y hacia la muerte propia. Yo lanzo ahí el reto para todos de, y si dentro de 15 días, tras 15 días en la UCI me muero, ya habré regalado yo al universo, a la gente, y por qué habrá sido maravillosa mi vida. O suficientemente buena, o aceptable, o sí, me parece. Sí, yo creo que esa reflexión, pues en algún momento hay que hacerla. Sé que algunas personas que estén por aquí escuchándonos igual estarán en este momento emocionalmente muy delicados y les pueda costar este tipo de reflexión, pero yo creo que es interesante hacerla. Y yo en un momento, en aquellas épocas del VIH, yo recuerdo que, claro, yo era muy jovencita, pues tenía 23 años o 24, no me acuerdo, Alberto, pero era muy joven, ¿verdad? Que tú y yo nos conocemos desde entonces. Hemos sido jóvenes y todo. Sigues siendo joven. Sí. Yo recuerdo haber leído un libro que se llamaba Cómo morimos, de un doctor que era Nuland, que fue un bestseller en su momento, y bueno, pues él lo que te explicaba en ese libro es las montones de muertes, formas de morir que tenemos y el poco control que tenemos sobre ello. Por lo tanto, de lo que tenemos control es de mi día de hoy. No sé cómo voy a morir, no sé cuándo, no sé de qué manera, o sea, tenemos muy poco control sobre, vamos, ninguno prácticamente, ¿no? Entonces él iba explicando distintas muertes truculentas o no truculentas o pacíficas y el libro era, intensito, ¿no? Y después de leerlo ya, pues habías colocado unas cuantas cosas. Sobre todo, sabías una, y es, no tengo ni idea, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué circunstancias. Por lo tanto, ¿qué tengo? Este presente. Y este presente, y volvemos a cómo hemos iniciado la sesión hoy, cada minuto en el que respiro es perfecto. Segundo a segundo mi vida lo tiene todo. Segundo a segundo. Si ya lanzo mi mente al pasado o la lanzo al futuro, mi vida se puede tambalear, pero segundo a segundo mi vida es perfecta. En cada respiración lo es. ¿Algo más? ¿Alguien más? Conocer la muerte para vivir la vida. Bueno, ya, ¿no? Que comáis bien, que estéis bien, que mucha salud, que cada día os quiero más de teneros ahí
y que sigamos. Hoy la carta, que empezaste a aclarar algo. Ah, sí, Alberto. Algo. La carta es un poco esto que decíamos, que era escribirme una carta a mi yo post-confinamiento. Si conseguimos salir, Alberto, que no sabemos, como tú dices, pero si hay un post-confinamiento, esperemos que sí, pero si hay un post-confinamiento, cuando yo coja esa carta, cuando yo abra mi carta en mi sobre, ¿vale? Querida Elena, lo que has aprendido en el confinamiento es esto, esto y esto, y ahora qué planes tienes, vas a vivir así, y mira, acuérdate de que reflexionaste aquello, y acuérdate cuando te dijiste que era bueno respirar, lo que sea, cada uno, ¿vale? La carta post-confinamiento, si nos importa, me la compartís por un correo electrónico, el que quiera, obviamente, yo no pongo los nombres, y la semana que viene la leemos algunas, porque igual no podemos con todas, si queréis, si no ponéis los nombres, vamos, yo os retiro los nombres, las podemos incluso compartir todas a través del WhatsApp o lo que sea, o de como queramos, pero bueno, que nos sirva para pensar en los aprendizajes hechos y en las fortalezas construidas, porque de la pérdida también nace la resiliencia y como os decía, al verle el cartón a la vida también te ayuda a entender que lo has sabido sostener, lo has aguantado, has generado fuerzas y fortalezas y deseo y anhelo de vivir y de disfrutar que a veces se nos habían dormido, ¿vale? Perdona, Elena. Sí, Joaquín. Disculpa, que me he tenido que sentar y a lo mejor estás hablando de otro tema. Que has dicho antes a un compañero que no pasa nada si tú niegas, ¿no? Y lo que pasa es que yo ahí me queda un poco, entiendo que normalmente para que tú integres el duelo, ¿no? En tu, como tú decías al inicio, en tu proceso vital, si lo niegas es como aplazarlo, ¿no? Y lo dejas ahí un poco postergado y lo que sería importante, y poco a poco eso, en un proceso de integración, de sumisión y de dolor y de dejar el sufrimiento, ¿no? Pero muy buena pregunta. No pasa nada, es una fase del duelo, el problema es cuando tú te quedas estancado en una fase del duelo. Cuando tú te quedas en la rabia, para siempre. El cuentito que os he leído, el niño está rabioso, aparentemente ha perdido al padre, está solo con la madre. Si te quedas solo en la rabia, o si te quedas en la negación solo, si te quedases solo en la negación, empezarías a tener probablemente pues una psicosis, ¿vale? Entonces son procesos de los que se va, son parte de un proceso que van desembocando en una reestructuración o en una nueva colocación de tu ser. Si te quedas en uno de ellos es un problema y eso es lo que se llama un duelo complicado o un duelo traumático, cuando una persona se queda persistentemente, eternamente en un duelo. ¿Qué ocurre con esto del duelo traumático y persistente o complicado? Pues que si coges el libro de manual de diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, parece ser que tienes derecho a un par de meses para el duelo. Bueno, esto es una cosa asombrosa. Últimamente lo habían refutado esto, como que pasan 2 meses y yo ya tengo que estar... Pues no, hombre, eso será porque me quieres vender unas medicinas, ¿no? Porque si no, no lo pesco, ¿no? Entonces... no se trata tanto de la duración de la tristeza o de la duración de la pena, sino de si solamente me quedo anclado en ese sufrimiento que me impide en adelante volver a la vida, no estar vivo. Insisto en esa diferencia, porque hay gente que está en la vida, pero no está realmente vivo. O al revés, no sé si lo he dicho bien. Que está vivo, pero no está realmente en la vida, ¿vale? Entonces, volver a estar, a integrar las piezas, y es que es una desintegración. Entonces, necesitamos volver a colocarlas para volver a estar en la vida, ¿no? y poder vivirla. Pero gracias, porque es una buena puntualización que se me había pasado. Gracias a ti, Elena, como siempre. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿O nos despedimos? Bueno, pues señores, nos vemos el lunes, ¿vale? Mucha salud, cuidaos. Perdona. Sí. Perdona, mira, es a raíz de la última intervención. ¿Quién eres? Pepe. Ah, Pepe, guapo. ¿Dónde estás? No te veo. Es que te has borrado la imagen. Cuéntame. Una cosa. Sí. Y si tú percibes... Estoy anticipando, ¿vale? Sí. Pero ¿y si tú percibes que te quedas en la negación? Estás anticipando mucho, sí. Si tú percibes que... Sí, vale. Sí. Vemos que tú percibes que ha pasado un año y no has transitado. Es decir, no has transitado, no. Es decir, sigues con tu vida,
pero esa sensación de que eso no ha pasado está. Como te hablo desde el punto de vista de que le puede pasar. ¿Tiene que tomar acciones activas? Sí, sí. Si alguien pasado un año sigue sin ningún contacto con el dolor o con la pérdida, con el dolor, no te digo con el sufrimiento, sí que tiene que consultar. Hombre, a no ser que le importase un pepino a la persona que ha perdido, obviamente, claro. Si le importaba un pepino, no, pero si le importaba a la persona y no tiene y sigue sin tener ninguna sensación de pérdida o de dolor, tiene que consultar. Eso sí es un duelo complicado, pero eso obviamente es muy infrecuente, ¿vale? Pero puede pasar. Los duelos se suelen encajar más, se suelen enganchar más en la ira y en la negociación y en la depresión. Se suelen enganchar más ahí. Hay gente que queda en la rabia, siempre, y observa el mundo desde esa rabia, se va cabreando cada vez más con el mundo y con lo que sucede fuera, se va comparando constantemente. Hay gente que se queda más en la negociación y en la culpa, en el yo hice, deberíamos haber hecho, tendríamos que haber hecho, y si hago, y si vuelvo atrás, ¿no? En esa cosa obsesiva, patológicamente obsesiva. Hay gente que se queda en el yo no quiero saber más del universo, no quiero saber más, a mí no me contéis nada, yo me deprimo, huyo, evito la realidad, pero la negación es más infrecuente, Este Pepe es muy infrecuente, porque eso ya tiene como un desencadenante psicótico. Es muy infrecuente. Para eso hay que valer. Para eso hay que valer. Sí, para eso hay que valer. Es decir, para eso tienes que tener unos rasgos psicóticos. Y eso por suerte, no los tenemos. Si no los hemos cogido, no han aparecido antes de los 18 años, es muy raro. Vamos, quiero decir, en la edad de maduración es muy raro que aparezcan ya. Salvo con demencias y tal, pero es muy raro. Suelen aparecer al principio de la edad adulta y luego ya si no, pues eso de eso que nos hemos librado. O no, porque lo mismo está guay. No está guay. No está guay. Gracias, Elena. De nada, Pepe. ¿Alguien más? ¿Algo más? Paloma no quiere hablar. No, sí que quiere hablar. Paloma, pues dale al micrófono, a ver. Paloma, te desbloqueo yo. Venga, ya estás, Paloma. A ver, no estás, tienes que dar en el tuyo. Tienes que dar en tu pantallita, en ese microfonito que tú ves ahí. A ver. Ahora, Paloma. ¡Ay! ¡Otra vez! Te me has ido encima. A ver, Paloma. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora me oyes? Sí. Ay, gracias. Es que... ¿Se me oye? Se te oye, lo que pasa es que hay mucho ruido por otros lados. ¿Se te oye, Paloma? No se te oye. Se te oía, pero ya no se te oyó. A ver. A ver, Paloma. ¿Ahora? Sí, genial. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Ay, gracias. Alto y Gracias claro. por la sesión, porque a mí, como ya voy siendo mayor, me he enfrentado a la muerte, no me he enfrentado, ha pasado por mi vida de muchas formas, y incluso a enfrentarme a la muerte propia, pero sin previo aviso. O sea, es una situación muy... En fin, que lo que quiero decir es, ahora estoy pasando por una fase de deterioro de un familiar muy importante para mí, un deterioro final. Y me he dado cuenta de que he pasado por esas rabias, porque yo pienso que estoy asistiendo a un proceso de duelo. O sea, yo la estoy viendo muerta y la voy viendo adelantar, pasar por... Por supuesto. Camino hacia adelante. O sea, yo la miro y la veo, la estoy enterrando. Es una persona... El problema, y claro, eso me hacía sentirme mal, pero claro, veo que he pasado por la rabia, por negarlo, por muchas veces, estoy en la aceptación por parte de los neurólogos, porque tengo que aceptarlo y todo eso. Pero yo tengo miedo, como he pasado tanto, y me queda por pasar, pero tengo miedo que cuando llegue el momento definitivo de que tenga que aceptar el duelo real,
de que yo no pasé por nada y sentirme fatal, como si hubiera estado deseando ya quitármelo de encima. Quizás sea muy, no sé, muy absurdo pensar en ello. No, no es nada absurdo. Efectivamente, cuando podemos prever la pérdida de alguien, vamos elaborando el duelo antes. Y a veces lo tienes ya masticado, o sea, llega el último momento y bueno, puede haber cambios, por supuesto, de pérdida de dolor, pero lo has tragado antes, el duelo lo has elaborado, lo vas elaborando antes. Entonces, fíjate, Paloma, que decíamos antes, no juzguemos, no nos juzguemos. Si no siento, no me juzgo, y si siento tampoco, que sea ese gato que viene y va, ¿sabes? Porque en el juzgarte y en el considerar que lo tuyo está raro, está mal, primero es mentira porque es normal y ahora lo estás viendo, pero segundo es que aumentas el problema. Es que si yo tengo esta emoción, ¿por qué me voy a considerar que soy un mal bicho? Es que si no lo siento ahora, pues no lo siento ahora, ¿por qué se supone que esto es, ¿sabes? Y sí que tendemos a esa autocrítica feroz que no conduce a nada bueno y encima te aleja del verdadero duelo o de la verdadera pérdida. Se queda uno en sí mismo, juzga, y en realidad no estás donde tienes que estar, ¿vale? Entonces, no nos juzguemos en nuestros estados emocionales, porque es absurdo, la verdad. Tenemos esa tendencia, pero procuremos no hacerlo. Y por otra parte, en cuanto al problema de morir por coronavirus o por algo de repente, no sé, yo como en mi experiencia antes de una situación muy similar, salvo por el dolor no pasé por ningún tipo de dolor físico. Lo único que entendí de aquel momento, aparte de la depresión terrible y de verme reflejada en otras personas que efectivamente murieron por lo mismo, porque es que es una situación tremenda, que no me importaba nada morir, lo daba por hecho. O sea, es una cosa que dices, bueno, ¿qué más me da ahora que pasado mañana? Lo único que me dolía eran mis hijos. Pero no es que les quiero ver, yo no entendía cuando decían les quiero ver, no, es que me preocupa su futuro, o sea, es que les querría ver sujetos, es que les querría ver felices, amados, les querría, ¿me entiendes? Parece que es lo que te falta por acompañar y por facilitar. Y bueno, esa ha sido mi experiencia en cuanto a que pienso que es lo que me puede pasar a mí, que además soy mayor en una situación así. Hombre, si te tratas de vivir, ¿no? Y de reactivarte y estando en la cama con fiebre quieres salir de ello. Pero realmente, no sé, es muy triste todo esto. No sé cómo... Es triste. La verdad es triste. Si es que la vida contiene también esto, si es que es verdad que es triste. Pero fíjate, hablabas de la aceptación y es verdad que mucha gente que se ha aproximado a la experiencia de morir sí que hablan a veces de ese proceso de aceptarlo, o sea, de dejarse llevar, o sea, de permitir que suceda. Es verdad que pueden quedar preocupaciones y cosas pendientes que por otro lado tiene gracia, Paloma, porque estarán pendientes eternamente. Yo entiendo eso, porque claro, cuando uno se pone en la posibilidad de morirse, piensa en sus hijos, en sus cachorros, en la gente que tiene que cuidar, ¿no? Pero en realidad eso siempre es eterno, tendríamos que quedarnos aquí hasta que se acabe, no sé, que caiga el meteorito, ¡pum! Y entonces ya no me preocupo de mis hijos más, porque queremos ese control que tenemos relativo, pero es verdad, queremos cooperar con ellos. Eso es un mandato que tenemos súper biológico, ¿no? Ese deseo de estar aquí para ayudar. Pero yo creo que el proceso de aceptación, pues hay gente que muere con un grado de aceptación importante y hay gente que no, hay gente que muere muy, muy dolida, muy cabreada y muy rabiosa, ¿no? Pero hay gente que sí, que llega a ese momento de aceptación y de, no sé, es como lo que decíamos, se lee la letra pequeña y dice, anda, con perdón, anda coño, pero si lo había firmado. Y bueno, pues hala. En cuanto a lo de superar un duelo, o sea, darlo por terminado, me pasó a los 20 y muy pocos años el de mi padre, lo he visto en malas situaciones, en fin, pero y además en una situación muy complicada todo y con mucho dolor, un duelo muy largo, me metieron en otro proceso de salvar a otra persona también muy directa que tenía que participar a vida o muerte, en fin. Y era una cosa terrorífica, o sea, y llegó un punto que dije no puedo más, me voy a tomar un café. Y bueno, me encontré con unas familiares que me miraron mal porque ya estaba por un periódico leyéndome hasta los anuncios, o sea, yo sola allí con el café,
pero es que no me importó nada, porque es que en el momento que pisé la calle, porque dice, no puedo más, me pasó una cosa que es una experiencia muy, muy única, pero como mágica. O sea, de repente hacía calor, había mucha humedad en el jardín, habían regado, olía a naturaleza, a una vegetación muy densa. Ese olor que te mete en los pulmones y que impregna como un perfume denso, que te podría llegar hasta asfixiar. De repente, en ese momento me sentí viva. O sea, dije, yo estoy viva. O sea, claro, ¿cómo lo voy a querer a mi padre? ¿Cómo lo voy a pasar por todo esto? Pero ahora yo estoy viva y era una satisfacción, una belleza, una situación que no, de conectar con la naturaleza y de ser uno más y que bueno, que seguí adelante, me fui a tomarme mi café, me leí toda la prensa, no sé lo que leí en aquel momento, y me importó muy poco que me vieran ni en casa de mi madre, ni en casa de la otra persona, ni en casa de nadie, ¿me entiendes? Pero a partir de ahí fue como vale, retomo mi vida y sigo adelante con todo lo que he llevado. Y bueno, esa ha sido mi experiencia. Paloma, es una experiencia bellísima lo que nos has regalado. Es bellísimo lo que nos has contado. Es precioso. Es la vida que llama a la vida, es la vida que quiere que estés viva y es de pronto tu mente protegiéndote para que no te destroces y para que no te rompas y diciéndote y dándote la oportunidad, ¿no? Reclamándote la vida, la oportunidad de que sigas adelante. Es precioso lo que nos has contado, Paloma. Muchas gracias. Muchas gracias. Precioso. No nos olvidaremos. Respiraremos la naturaleza. Hoy que llueve la respiraremos bien. ¿Alguno más? ¿Estamos? Bueno, un placer estar con vosotros. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes, chicos, ¿vale? Hasta el lunes. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Chao.